Buen día, soy César Ildefonso, ingeniero peruano. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de desarrollar una ecuación diferencial para hallar la trayectoria de un cuerpo debido a una fuerza. Lo particular es que vamos a desarrollarlo usando la transformada de Laplace. El ejercicio dice, ¿no?, que hay un cuerpo en el punto A que es atraído por un punto O, ¿no?, con una distancia inicial A, minúscula. El cuerpo tiene una velocidad inicial perpendicular al eje OA, ¿no?, una velocidad inicial v sub 0, ¿no?, y un ángulo con respecto al horizontal alfa. Lo que se quiere es hallar la ecuación de movimiento de este cuerpo debido a esa fuerza que es proporcional a la distancia A, ¿no? Entonces vamos a identificar las ecuaciones de movimiento que tiene. En el eje X sería la masa por aceleración y la constante k cuadrado la ponemos al cuadrado por conveniencia. Es una constante y que es proporcional a la distancia, ¿no?, en este caso al eje X de la distancia. Igual para el eje Y o eje Y es la masa por la aceleración, la componente en el eje Y, y proporcional también a la distancia, ¿no?, vertical. Primero empezamos a resolver la ecuación en el eje X, ¿no? Despejamos la aceleración, ¿no?, ahí la tenemos, y vamos a aplicar la transformada de Laplace. Entonces colocamos los componentes en el primer miembro y el segundo miembro 0, y la transformada de Laplace va a ser 0. Entonces le aplicamos, ahí está la simbología de la transformada de Laplace, y le aplicamos una fórmula interesante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la propiedad de Laplace, la propiedad distributiva, digamos en una suma, es igual a la transformada de Laplace de los miembros de la suma. Pero en ese primer miembro que vemos, en ese primer factor de la suma, componente de la suma, se desarrolla con otra propiedad de la transformada de Laplace, ¿no? Cuando es una segunda derivada es igual a s cuadrado, ¿no?, el parámetro de Laplace, por la transformada, ¿no?, del eje X, menos s nuevamente, multiplicado por el valor inicial del eje X, ¿no?, y menos la velocidad inicial en el eje X también, ¿no?, que sería el valor de la derivada de X en el tiempo 0. El otro componente tiene simplemente la constante, sale fuera de la transformada y tenemos esa forma de la ecuación. Entonces el objetivo es nosotros despejar la transformada de Laplace y hallarlo, ¿no? Pero también esos valores iniciales vemos, ¿no?, para nuestro caso el valor inicial de X es a coseno alfa, ¿no? El valor inicial, ¿no?, de la velocidad sería b seno de alfa, ¿no? ¿Por qué seno de alfa? Porque la velocidad está perpendicular, ¿no?, al eje de la distancia o al segmento de la distancia. Por lo tanto tiene un ángulo complementario con la horizontal, complementario a alfa. Por lo tanto en este caso sería seno, ¿no? Continuamos. Ya tenemos una polinomio, una ecuación, y lo que tenemos que hacer es pasar al primer miembro, ¿no? Factorizamos la transformada de Laplace de X, ¿no?, que es lo que se muestra a continuación. En el segundo miembro están el resto de parámetros, ¿no?, de factores, y que en ese caso, por ejemplo, vemos que uno de ellos tiene el factor S, ¿no?, el otro es constante, y despejamos. Tenemos en el primer miembro solamente la transformada de X, entonces hemos hallado la transformada, ¿no?, que son esos valores que estamos viendo a continuación. Y nuestra estrategia sería hallar la transformada inversa,
¿no?, de esa expresión, tanto el primer miembro como el segundo miembro. Entonces, para nosotros hallar la transformada inversa tenemos que recurrir a las tablas de transformada de Laplace, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta expresión que se parece a una de las que están arriba, ¿no?, es la transformada del seno WT, ¿no?, velocidad angular por el tiempo, ¿no? Y vemos como en el segundo miembro el denominador tiene una suma de 2 cuadrados del S y de la velocidad angular al cuadrado, que se asemeja bastante a lo que tenemos arriba en la expresión de la transformada de X, ¿no? Igual, acá tenemos en la tabla, ¿no?, otra equivalencia en la cual es la transformada del coseno WT es igual a esa expresión donde en el numerador está S, ¿no?, diferente a lo que vemos del caso del seno, ¿no?, pero el denominador es el mismo, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, estas dos expresiones se parecen bastante a lo que tenemos arriba en la ecuación, entonces podemos usarla, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Lo usamos haciendo que ese W que tenemos en la expresión general de la tabla al cuadrado sea igual a K cuadrado sobre M, ¿no? Entonces ahí se va a cumplir, podemos aplicar la tabla fácilmente. Bueno, vamos a aplicar la transformada inversa a esa ecuación. Acá tenemos la fórmula, aplicamos la transformada inversa de Laplace, ¿no?, en ambos miembros y conseguimos que en el primer miembro tenemos el valor de X prácticamente despejado, ¿no? Y a continuación, en el segundo miembro tenemos unas expresiones de la transformada inversa de Laplace, ¿no? Acomodamos estas expresiones tal como está. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros usar la tabla de transformadas de Laplace para poder hallar estas transformadas inversas, ¿no? Entonces nosotros, con la tabla que habíamos visto, podemos aplicar, ¿no?, usando la tabla, los valores de W cuadrado que vimos, ¿no? Entonces, finalmente, sabemos que el primer miembro es el coseno de W por T, ¿no? En este caso está escrito el W sería K sobre raíz de M, ¿no? Y el otro miembro, ¿no?, el de la suma, sería el seno, ¿no?, KT raíz cuadrada de M. Entonces, acá tenemos una expresión, ¿no?, de coseno seno que es prácticamente la trayectoria en el eje X con respecto al tiempo. Entonces hemos hallado esa parte del problema usando la transformada de Laplace. Continuamos ahora en el eje Y. Vemos que la ecuación es la misma, por lo tanto el desarrollo va a ser similar al que vimos para el caso del eje X, ¿no? Pero las condiciones iniciales son diferentes, ¿no? En este caso, la condición inicial de Y en el tiempo cero va a ser A por seno de alfa, ¿no?, la distancia A por seno de alfa. Y en el caso de la velocidad inicial va a ser menos B por coseno de alfa. ¿Por qué menos? ¿Por qué signo menos? Porque está apuntando hacia abajo la velocidad, ¿no? Entonces la componente tiene una dirección negativa, se puede decir, en el eje Y, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente reemplazamos todo el desarrollo que hicimos en el eje X, similar, solamente variando estas condiciones iniciales, tendremos también una fórmula similar. Como ven, hay un signo menos, en el anterior había un signo más. Entonces, esto sería la trayectoria en el eje Y, ¿no? Entonces ya hemos completado el ejercicio, tanto para la trayectoria X como el eje Y, ¿no? Para poder verificar, vamos a ver. Hemos, con la tabla de Excel, hemos dado unos valores, ¿no? Es interesante esto porque en Excel se puede variar los valores y la curva va a variar, o sea, es muy interesante. Pero bueno, estamos fijando estos valores, ¿no?, de velocidad, de masa, ¿no?, de la gravedad, la constante K, el ángulo inicial alfa, la distancia, ¿no? Le estamos colocando, por ejemplo, la distancia
10 metros inicial, podemos ponerle 5 metros, 1 metro, pero ya con la fórmula de Excel vamos a obtener distintas curvas. Pero la curva que hemos obtenido acá es esta, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, es una elipse oblicua. Aparentemente nunca llega al centro, ¿no? Es una parecida al movimiento de la Tierra, ¿no? Alrededor del Sol, ¿no? Algo así, pero no exacto, porque estás con el centro de esta forma elíptica, ¿no? Entonces, esto sería la solución, ¿no? Al problema, como ven, muy interesante, ¿no? Y se ha aplicado la transformada de Laplace, ¿no? Que tiene muchas propiedades, es una herramienta poderosa para las ecuaciones diferenciales. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad y vamos a continuar nosotros desarrollando ejercicios y publicando. Muchas gracias.